Amados, damos gracias a Dios por la bella oportunidad de estar acá congregados. En el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva que se llama Héroes Anónimos. Y el propósito es aprender de personas que de una manera u otra influenciaron su entorno, personas que están en la Biblia obviamente, pero que no son tan conocidas o no se predica tanto de ellos, o uno no sabe ni siquiera el rol o cómo fueron de bendición en el momento que fueron de bendición. Amén. Y antes de comenzar, quiero que me digan, amados, ¿cómo se sienten? ¿Estamos bien? Bendecidos y en victoria. Amén. Amén. Saludamos también a Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Jesús tuvo un accidente en su motocicleta y por eso no está aquí en el día de hoy. Gracias a Dios, está bien. Obviamente, físicamente está afectado, pero gracias a Dios, Dios lo guardó y él está bien. Me llamó esta mañana para decirme que no va a asistir al servicio por razones obvias. Y yo, Jesús, mi respeto, te entiendo, tranquilo. Yo no esperaba verlo por acá, pero él tuvo la delicadeza de por lo menos comunicármelo. Así que el Señor sea con él también. Amén. Amados, quiero que comencemos hablando sobre los constructores de Nehemías. Hemos escuchado muchísimos mensajes sobre Nehemías. Creo que la mayoría conocen a Nehemías. Pero hablamos del personaje principal, del protagonista de la historia, y no hablamos de los personajes que fueron apoyo también. Entonces, en el día de hoy estaremos enfocándonos en la labor que ellos hicieron y cómo lo que ellos hicieron en ese momento puede ser de bendición para nosotros. En la Biblia, absolutamente todo lo que la Biblia nos comunica, aunque hace tanto tiempo que se comunicó y que se transmitió el mensaje, todavía el día de hoy sigue siendo relevante, porque es la palabra de Dios, y también será relevante en el día de mañana. Amén. Amén. Entonces, para que ustedes por lo menos tengan un poquito de contexto histórico, ok, estamos bien de tiempo. El pueblo de Dios, Israel, había desobedecido a Dios y Dios les había dejado saber de antemano que si un día el pueblo se descarriaba, si el pueblo se apartaba de Dios, Dios los iba a castigar y los iba a entregar a naciones enemigas. Entonces Dios permitió que el imperio babilónico tomara a Israel de rehén, o sea, se los llevaran por muchos años en cautiverio como esclavos. Pero también Dios había dicho que iba a pasar juicio a la nación que se llevara a su pueblo como esclavo. Entonces Dios levantó al imperio medo-persa, que entonces conquistó a Babilonia y obviamente los judíos se vieron en cierta manera beneficiados porque el rey nuevo les permitió regresar a su tierra. Y para entender esta parte histórica sobre el pueblo de Israel, les invito a que se lean el libro de Esdras también y obviamente Nehemías, que comunican, que informan qué acontecía con el pueblo en ese entonces. Todo esto aconteció 586 años antes de la venida de Cristo. Nehemías era un copero del rey. Un copero es un catador de alimentos. Y el propósito del copero es asegurarse que el rey no muera envenenado. El trabajo del copero era probar la comida, probar todo lo que el rey iba a comer antes que el rey comiera. Figúrese usted qué trabajo. Si la comida estaba envenenada, se moría el copero primero. Pero el copero no es una posición de baja estima. Un rey no ponía a cualquier persona como copero. Un copero viene siendo hoy en día, pudiéramos llamarlo jefe de personal, jefe de gabinete. Un copero tenía una posición administrativa alta en un reino. Y ese era pues el rol de Nehemías. Y entonces Nehemías capítulo 1 versículo 4 nos dice lo siguiente: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías,
de alcalías. Aconteció que en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No voy a leer la oración porque es un poquito extensa y no quiero desviarme del tema. Amados, Nehemías está sufriendo porque su gente, su tierra, no está bien. Y él entonces, Dios le pone una carga para hacer algo al respecto. Entonces, Nehemías llevó a cabo la labor de edificar los muros de la ciudad. Y no edificar los muros de Jerusalén no era cuestión solamente de restaurar una ciudad. Esta labor tenía un profundo significado religioso, cultural y político. Los muros representaban seguridad, los muros representaban dignidad para aquellos habitantes que estaban en la ciudad. Y sin muros, la ciudad permanecía vulnerable a ataques de tribus, ataques de grupos hostiles. Y también, obviamente, sin muros, la ciudad de estar sin muros simbolizaba la desolación espiritual y falta de protección divina. O sea que la reconstrucción de los muros de Jerusalén es un acto de restauración de fe, un acto de identidad judías, y obviamente confirman y reafirman el compromiso como comunidad y pueblo de Dios que cada uno de ellos tenía. Entonces, basándonos en esta información que les he dado, quiero entonces comenzar a predicar. Les di esto para que entiendan más o menos lo que está aconteciendo. Y el propósito del mensaje de hoy es que examinemos estas verdades eternas del trabajo que realizaron los constructores de Nehemías, y cómo esto no se trata solamente de construir muros, sino de fortalecer nuestra fe, superar la oposición y unirnos como comunidad para llevar a cabo un propósito común. Amén. Amados, Nehemías 3, no lo voy a leer porque el capítulo que está hablando, lo que cada familia, cada persona hizo concerniente a la construcción del templo. De los muros de la ciudad. Pero lo que llama mi atención de este capítulo es que todas las personas que estaban contribuyendo en la construcción de los muros no eran masones, masones en el sentido, no eran personas que trabajaban, que labraban la piedra, eran sacerdotes, eran orefes o joyeros, eran perfumistas, eran comerciantes, eran herreros, eran líderes religiosos, líderes de regiones, líderes de distritos. Eran personas que no tenían mucho en común más que la construcción de los muros. Y esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Aleluya. Que dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, amados. El cuerpo tiene muchas partes y cada parte de tu cuerpo ejerce una función específica. Y si no tienes, hay partes del cuerpo que no son necesarias para uno vivir, pero cada parte del cuerpo tiene su función. Cada parte del cuerpo tiene su propósito. Entonces, lo primero que veo acá es que hay personas, los constructores, que no tenían mucho en común, sin embargo, decidieron trabajar para un bien común.
Y esto es lo que me llama a, lo que me lleva, lo que me trae al primer punto. Unidad, amados, en el propósito. Unidad en el propósito. Unidad en la diversidad. A pesar de que las diferencias individuales de cada persona, todos los miembros reconocieron que son parte de un cuerpo y tienen una finalidad. Y yo veo esto mismo acá, nosotros como creyentes y en la iglesia de Cristo, que cada uno de nosotros tiene un trasfondo diferente, cada uno de nosotros tiene una manera de hacer las cosas diferentes, pero no necesariamente nuestras diferencias están ahí para dividirnos, nuestras diferencias están allí para unirnos. Incluso hasta en medio de familias, por ejemplo, esposos, mi esposa y yo somos muy diferentes en cómo hacemos las cosas, pero las diferencias no están ahí para causar enemistad o dividir, sino más bien es para complementarnos. Porque hay cosas en ustedes, hay habilidades en ustedes, hay un conocimiento en ustedes que yo no tengo y viceversa. Y si trabajamos juntos y nos unimos en un propósito, imagínense qué tan lejos podemos llegar cuando mis carencias ustedes las cubren o cuando yo cubro las carencias de ustedes, si estamos en una labor. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Amados, otra cosa que vemos acá es interdependencia. Que así como el cuerpo humano tiene partes que dependen la una de la otra, asimismo este grupo de personas dependía el uno del otro. En el capítulo 3, Nehemías está leyendo a las personas que están y dicen Jefferson junto a Patricia, y junto a ellos entonces estaba Janet. Y iba leyendo, dice el capítulo, todas las personas que estaban haciendo una labor. Y es que lo que yo estoy haciendo en este momento, aunque yo estoy enfocado en mi parte, lo que yo estoy haciendo, también depende de lo que haga el que está al lado. Porque si yo solamente me enfoco en lo mío y solamente me preocupo por lo mío, nada malo porque es lo mío, pero hay un fallo. En este caso, el muro, si alguien está construyendo y no está haciendo lo que está supuesto a hacer, si el que está al lado no le dice, hey, así no, habrá un fallo. Porque el propósito de la construcción del muro era traerle dignidad al pueblo y también traerle protección. Entonces, yo trabajo con ustedes, ustedes trabajan conmigo, no con el propósito de decirme, bueno, mi parte está quedando mejor que la tuya. Es más bien que nos ayudemos y nos complementemos y haya una interdependencia con el propósito, amados, de crecer juntos, con el propósito de avanzar juntos. Muy pocos amenes, pero yo sé que usted me está entendiendo. Amados, y esta acción, el hecho de que son personas con diferentes trasfondos, subraya el valor de cada persona dentro de la comunidad, independientemente del papel que ejerza la persona. Independientemente de que usted predique o no, usted y el pastor tienen el mismo significado y el mismo valor para la iglesia de Cristo. Otro ejemplo, independientemente de que en una familia de esposos uno trabaje y el otro no, ambos tienen el mismo valor. Porque el propósito es que trabajemos en unidad, que trabajemos con el mismo fin, enfocados en la misma misión, para poder llevar a cabo los planes de Dios para nuestra vida y obviamente para su reino. Amados, no importa qué función usted esté ejerciendo en el cuerpo de Cristo, nuestra identidad común está en Cristo. El pasaje me habla de sacerdotes, me habla de joyeros, me habla de tanta gente, pero la labor que ellos ejercían no la definía su profesión, la definía quienes ellos eran. Son judíos y necesitan trabajar por un bien común. Amados, si les digo esto porque en las familias, en la iglesia, en las familias, en todos los lugares, tenemos que entender que debemos trabajar por un bien común. ¿Usted se imagina que una familia de esposos trabaje
con la finalidad de criar a sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien en el mañana. Suena loco lo que estoy diciendo porque es como que se supone que debe ser así. Lamentablemente no. Lamentablemente a veces hay un padre o la madre, uno de los dos está más envuelto en la crianza. Hay uno que está más envuelto, qué sé yo, en las responsabilidades. Pero imagínense que cada persona o que cada familia o que cada individuo asuma su rol con amor, responsabilidad y empujen en la misma dirección. Imagínense qué diferente sería pues todo. Yo lo veo, por ejemplo, hasta en la misma iglesia de Cristo, que somos tantos iglesias, me refiero. Imagínense si todas las iglesias estuviéramos empujando hacia el mismo norte. Pero lamentablemente no es así. Amados, debemos trabajar en unidad y debemos valorar la contribución de cada persona. Independientemente de que alguien contribuya más o de que alguien contribuya menos, lo que contribuya para el fin último, para el propósito, debe valorarse. Debemos valorarnos los unos a los otros y trabajar en unidad, amados. La unidad es necesaria en absolutamente todas las esferas de la vida. Si usted no tiene unidad con sus padres, hay un fallo. Si no hay unidad en tu matrimonio, hay un fallo. Si no hay unidad con tus hijos, hay un fallo, amados. Debemos trabajar para alcanzar ese bien común. Amén. Amados, otra cosa que aprendo de estos constructores que se unieron en unidad, valga la redundancia, es que siempre habrá oposición, siempre habrán obstáculos, pero la mentalidad debe siempre ser el superar la oposición, saltar los obstáculos. El pueblo enfrentó burlas y amenazas por el proyecto tan grande, pero se mantuvo firme. Nehemías les comentó esto: no tengas miedo de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Amado, lo primero que tenemos que entender es que cada vez que te levantes a hacer algo diferente, algo que te va a beneficiar a ti o beneficiar tu entorno, siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición. Es algo que todos debemos anticipar. Usted sabe que yo hago mucho énfasis en el hecho de que cuando usted viene acá y recibe una palabra, tan pronto usted salga por esa puerta, se levantará oposición. Muchas veces la oposición viene con el propósito de robar lo que Dios está haciendo en nosotros, pero muchas veces viene también con el propósito de ayudarnos a crecer, de ayudarnos a ser quienes Dios quiere que seamos. Y cada vez que tenemos un proyecto importante, cada vez que tomamos una decisión que nos va a beneficiar, siempre se levanta oposición. Cada vez que yo decido, Señor, voy a cortar el azúcar para que me baje la barriguita pastoral que me está saliendo, Padre. Cada vez que hago un comentario así, me mandan un dulce. Me acuerdo que tengo helado en la nevera. Ustedes están entendiendo, amados. Cada vez que usted se propone hacer algo, analice bien. Piense bien, cada vez que propones hacer un cambio en tu vida, que no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar tu entorno, se levanta oposición. Yo no soy profeta, pero es que literalmente es el mismo diseño, es lo mismo siempre. En cualquier emprendimiento significativo, especialmente aquellos que implican un cambio, una restauración, la oposición se va a levantar y nosotros debemos permanecer firmes. Porque es inevitable no recibir
oposición. Es inevitable. Usted puede decidir ahora mismo, amados, escuche bien. Usted puede decidir salir a hacer la voluntad de Dios. Usted puede salir a hacer algo que Dios le mandó a hacer. Y uno por default piensa, bueno, yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Se supone que todo debe ser en piloto automático. No. Habrá oposición. Habrá oposición. Y algo que aprendo de estos constructores es que permanecieron firmes. Permanecieron firmes. El pueblo responde a la exhortación de Nehemías y permanece firme. Y esto nos enseña, amados, la importancia de la convicción y la importancia de ser resiliente. Ya hemos hablado de la palabra resiliente 2 domingos. Ustedes me imagino que ya saben lo que significa resiliencia. Pero esto nos habla de la importancia de mantenerse enfocado y hacer las cosas por convicción y no por emoción. Es la diferencia. A veces tenemos buenas intenciones, a veces queremos hacer cosas que sabemos que nos van a bendecir, pero no hay la suficiente convicción. Y a la primera señal de oposición, lo natural es rendirnos, porque es que no se puede. Y yo tengo para decirles que mientras más oposición se levante, mayor será la bendición, mayor será el beneficio, mayor será o se cumplirá el propósito de la tarea encomendada, porque es natural. Algo que debemos aprender, amados, es depender de Dios. Nehemías le dice, hey, no tengan miedo, acuérdense de Dios, el Señor grande y temible, el que primeramente nos dio la oportunidad de llegar aquí a este punto y empezar a trabajar. Porque, amados, tenemos la mala costumbre de que Dios nos trae y se nos olvida que Dios nos ha permitido estar aquí donde estamos. Muy pocos amenes. Si usted cree que llegó aquí donde usted está en la etapa de la vida que se encuentra por su sacrificio, por su conocimiento, por su trabajo, no, lo siento. Dios permitió que estuvieras aquí porque Dios quiso que estuvieras aquí y porque Dios te trajo. Entonces, les pregunto, ¿cree usted que si Dios nos trajo hasta este momento de nuestras vidas, si Dios nos trajo hasta este capítulo donde nos encontramos, lo hizo con el propósito de dejarnos morir aquí? No tiene ni siquiera sentido de que Dios nos traiga tan lejos simplemente para que perezcamos aquí y ya. Y Nehemías le está diciendo, hey, recuérdense que el Señor es grande, el Señor es temible. Incluso estamos en la situación que estamos porque desobedecimos al Señor. Y ahora Dios nos trajo acá con el propósito de restaurar esto. No creo que el Señor nos deje en vergüenza. Amados, acuérdate del Señor y pelea. Acuérdate del Señor y haz la parte que te corresponde. Es lo que dice Nehemías. Hey, acuérdense del Señor y peleen. Peleen por vuestros hermanos, peleen por vuestros hijos, peleen por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Hombres, peleen por su familia. Peleen. Mujeres, peleen por sus hogares. Peleen por sus casas. El Señor es grande y temible. El Señor es poderoso, pero a nosotros nos corresponde pelear. A nosotros nos corresponde hacer nuestra parte. Esta oposición que se levantó en contra del proyecto fue un reto grande porque estamos hablando de gente que no tienen ejército, de gente que no están organizados militarmente, recibiendo amenazas de gente que tal vez sí estaba. Y tal vez pudo haber cierta intimidación de que, bueno, ellos están más preparados que nosotros. Nosotros no estamos tan preparados. Esa pudo haber sido la actitud. Sin embargo, la actitud fue... El mismo Nehemías nos dice que los hombres decidieron trabajar, con una mano agarraban la pala y el pico y con la otra mano agarraban la espada. Porque somos mansos, pero no somos mensos. Tenemos que pelear, amados. Tenemos que pelear. Y pelear muchas veces es aprender a callar,
se pelea callado. Pelear también muchas veces es orar. Pelear muchas veces es corregir. Pelear muchas veces es llamar la atención. Pelear muchas veces es someterse. Pelear muchas veces es asumir responsabilidad. Pero debemos pelear, amados. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo debe pelear. Pero hoy más que nunca, los hombres y mujeres de Dios deben pelear. Porque, amados, no sé si se están dando cuenta, pero hay un ataque contra la familia. Y el propósito es destruir el orden divino, el orden que Dios ha establecido. Y nosotros estamos llamados primeramente a confiar en que Dios, que nos dio nuestra familia, la cuida, pero también tenemos nosotros que pelear. Tenemos que hacer nuestra parte, amados. Otra cosa que aprendo de estos constructores es, voy a leerles el pasaje. Nehemías capítulo 3 versículo 1. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Nehemías capítulo 3 versículo 1. ¿Qué nos puede decir el Señor de esto? Que los primeros que se levantaron a trabajar fueron los sacerdotes. Los primeros que se levantaron a trabajar fueron los que estaban encargados de la espiritualidad del pueblo. ¿Usted sabe por qué? Porque toda batalla que se levanta y toda batalla que se enfrenta tiene un aspecto espiritual. Ni un amén. Está bien, vamos a desglosar el punto para que me entiendan. Amados, aunque la obra se trataba de reconstruir un muro, era un evento sumamente espiritual. Aunque tenía que ver con ladrillos, con morteros, con cemento, con todo lo que tenía que ver, y era una construcción, era espiritual. Nos está diciendo el pasaje que ellos edificaron la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas estaba directamente relacionada con las prácticas del templo. La restauración o reconstrucción de las puertas de las ovejas subraya el significado espiritual y la importancia de mantener intactos las tradiciones y prácticas religiosas del pueblo. Por la puerta de las ovejas, amados, entraban las ovejas que se sacrificaban en nombre del pueblo. Recuerden que las ovejas, especialmente las que no tenían corderos, eran comúnmente utilizadas para los sacrificios que simbolizaban la pureza e inocencia necesarias para cubrir o borrar los pecados del que ofrecía la oveja. Entonces el pasaje me está diciendo, Nehemías está diciendo, los primeros que comenzaron la construcción fueron los sacerdotes, porque había una necesidad espiritual. Había la necesidad de restaurar la relación con Dios. Y es lo primerito que en toda batalla que se levanta uno tiene que tener pendiente. La necesidad de involucrar a Dios en la batalla. La necesidad de reconocer que aunque pasó algo en lo terrenal, aunque pasó algo, se manifestó algo, hay algo espiritual detrás de la situación. Amados, es importante que reconozcamos la necesidad de involucrar a Dios en todas las esferas de nuestras vidas, especialmente cuando se levanta el conflicto, cuando se levantan las situaciones. Y lamentablemente es cuando menos involucramos a Dios y es cuando menos buscamos guianza de Dios. No hay algo más impío que un cristiano atribulado. Porque a veces la tribulación como que nos desenfoca. Y tenemos la mala costumbre de querer reprender al diablo y pedir oración. Amados, si no toda tribulación que nos llega viene, Jehová reprenda. Ese espíritu de darle gloria a Satanás, el Señor lo reprenda. Debemos asumir
debemos pelear, debemos reconocer que muchas de las situaciones en las que nos encontramos son resultado de decisiones que nosotros mismos tomamos, honestamente hablando. Pero lo más importante es reconocer la parte espiritual de las situaciones. Reconocer que es necesaria una intervención divina. Por más sencilla que se vea la situación o por más compleja que sea, es necesario encomendarse a Dios, amados. Es necesario reconocer que Dios tiene que estar envuelto en todas las áreas de nuestras vidas. En todas, absolutamente todas. Y esta gente, y Nehemías está diciendo esto, no es para que lo leamos, lo leímos y ya. Nos está enseñando algo. La gente que estaba encargada de la espiritualidad del pueblo fue la primera que se levantó a construir, a levantar la parte que le correspondía a ellos. Padres, hay una parte que te corresponde a ti construir en tu casa. Nosotros los padres estamos encargados de la dirección, de la guianza, de la enseñanza de nuestros hijos. No es la escuela. Si le dejamos nuestros hijos al sistema educativo de América, me van a disculpar, se los va a llevar el diablo a nuestros hijos. El Señor reprenda. Porque no es verdad que los valores que nosotros aprendimos en nuestros países se los van a inculcar a ellos aquí. Usted sabe que no. Usted sabe que no. No me dicen amén, pero ustedes saben. Amados, no hay nada más efectivo para arreglar a un muchacho que la chancla de la mamá. Esa chancleta de mi madre era tan efectiva. Aleluya. No hay nada más efectivo, amado. Esa es la que resuelve todo. Que yo no me estoy identificando, no me siento en un chancletazo que arregla de una vez. De una vez te identifica como te debes identificar. Amado, no hay nada que un chancletazo no arregle. Tengo que decirlo sin el micrófono porque el diablo está suelto. Pero usted sabe muy bien que aquí en América quieren acomodar a los niños y andan en lo que era todo. Ay, es que, hermano, usted sabe lo que yo le quiero decir. Usted es inteligente. Usted sabe la pecosa que me dio mi mamá. Gracias, mami, por todos esos pecosones. Me hicieron hombre, amado. Eso me hizo hombre. Y lamentablemente es lo que hace falta. Y a nosotros nos compete pelear por nuestra familia. A nosotros nos compete construir, reconstruir, edificar a nuestra familia. Padres, a nosotros nos compete. Usted sabe cómo yo estoy enseñando a mis hijos a ser hombres. Usted no va a creer el recurso que yo estoy usando. La lucha libre. Yo lo dejo que se den golpes. Ahí, dale, Eli, no te dejes. Dale ahí. Dale, tírate del mueble y tírate de arriba. Y yo peleo con ellos también. Miren, así fue que uno creció. Los hombres que están aquí saben lo efectivo que fue darse un golpe en el piso. Eso nos hizo hombres. Y nos caíamos, ¡pum! Y no que nos parábamos porque somos machitos. Muriéndonos del dolor. Mi hermano, pero ahora hay una fragilidad. Yo vine a saber lo que es bullying aquí en América. Yo toda mi vida padecí de eso. Toda mi vida. Y nunca lo vi como bullying. Eso me ayudó después a ser hombre también. Y aquí en América, ay, que el bullying. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo. Amados, padres, tenemos que pelear por nuestros hijos. No podemos dejárselos al sistema. Y usted sabe, cada quien sabe cómo pelea. Cada quien sabe lo que tiene que hacer para guiar y encaminar. No estoy hablando tampoco de abusar físicamente, de maltratar a los muchachos por todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de estar presentes. De reconocer que hay una parte que nos compete a nosotros, que nosotros somos los primeros, los que sentamos la zapata.
Los que ponemos el fundamento somos nosotros. Los que guiamos con el ejemplo somos nosotros. Y nuestros hijos, amados, van a hacer, aunque usted no lo crea, ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. A mí se me dio mucho consejo en la vida. Mis padres me dieron muchísimos consejos. Sin embargo, yo hasta los 24 hacía todo lo contrario de lo que mis padres me decían. Estaba descarriado. Sin embargo, cuando me cayó y Dios me trajo, entendí, reconocí la sabiduría que tenían mis padres. Porque cuando somos muchachos, creemos que lo sabemos todos. Sin embargo, ya ellos vivieron esa etapa de la vida en la que nos encontramos. Por ende, tienen información para compartir con nosotros. Padres, no se cansen de decirle lo mismo a los muchachos. No se cansen. Peleen por su familia. Peleen por sus hijos. Amén. Amados, y el cuarto punto me lleva a trabajar por un bien común. Dice, después miré y el capítulo 4, versículo 14 una vez más. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, pelear, una vez más les digo, pelear por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Los constructores tenían su mente puesta en trabajar. El propósito era trabajar por el bien común. Pero no los estaban haciendo solamente por el beneficio de ellos. Aunque la obra les beneficiaba a ellos, no estaban enfocados solamente en el beneficio que la obra les iba a generar a ellos como personas, sino más bien el beneficio general, el beneficio que les traía a todos. Amados, si Jesús dejó un ejemplo, y es Mateo 20, capítulo 28. Mateo 20, versículo 28 quise decir, perdón. Que dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, nuestro servicio debe ser basado en el amor y debe ser desinteresado. Esta gente, aunque obviamente estaban trabajando, como les he hecho énfasis y he mencionado en reiteradas ocasiones, estaban construyendo un muro que les iba a beneficiar a ellos. El trabajo era desinteresado. Porque ninguno estaba ejerciendo su carrera. La Biblia nos dice lo que eran: joyeros, sacerdotes, comerciantes. Ninguno estaba ejerciendo su carrera. Estaban enfocados en la construcción del templo. Y Jesucristo en este pasaje enfatiza que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de ejercer autoridad, no se trata de ser jefe, sino más bien de ser servido. No es que ustedes me sirvan a mí, es como yo puedo servirles a ustedes. Imagínense, amados, si este fuera el modus operandi de todos, si el modus operandi mío fuera servir siempre y no buscar un beneficio, si el tuyo fuera siempre servir y no buscar un beneficio, amados, la realidad como iglesia, como familia, nuestra realidad como latinos en América fuera completamente diferente. Lamentablemente, no siempre es el caso. A veces la gente sirve porque está buscando un interés, está buscando un beneficio. Y estos constructores nos enseñan que no por beneficio personal, sino por bienestar común de todos los demás. Y esto, amados, este gesto de esta gente debe establecer un modelo para todos nosotros como seguidores de Cristo. Amados, la grandeza
del creyente está en la capacidad de servir desinteresadamente a los demás. La grandeza de todos nosotros está, óigame, ni siquiera porque somos hijos de Dios. La grandeza está en nuestra capacidad de poder servir sin interés. De poder hacer algo simplemente porque, bueno, es necesario. De hacer algo porque es lo correcto, lo que se debe hacer. Y obviamente esto demanda muchas veces sacrificio personal. Y Jesús destaca el sacrificio, Jesús es el ejemplo mayor, destaca el sacrificio supremo de su propia vida como un acto de servicio. Amados, y esto nos enseña que el liderazgo implica sacrificio personal y entrega total por el bienestar de otros, siguiendo como ejemplo siempre a Jesús. Padres, usted sabe lo que usted haría por sus hijos. Los padres que estamos aquí y los que están conectados a través de las redes, sabemos lo que haríamos por nuestros hijos. Y lo hacemos desinteresadamente. Lo hacemos porque queremos hacerlo. Algo que el chiquito mío no entiende. Eli jura y perjura que cuando yo hago algo para él, yo lo hago porque él se lo merece que yo lo haga. Y obviamente, independientemente de su mala actitud, a veces los hijos tienen mala actitud, uno igual sigue entregado porque son nuestros hijos. Porque genuinamente les amamos, aunque a veces queremos mandárselo a Dios adelante. Hay pocos amén. Nada más soy yo. Ustedes tienen la mala costumbre de quererme dejar solo. Solamente soy yo que a veces tengo deseo, Señor, o me vienes a buscar a mí o te lo llevas a Él. Señor, guarde a nuestros hijos. Ustedes saben que es una broma. Pero independientemente de la actitud de ellos hacia nosotros, nosotros igual seguimos ejerciendo nuestro amor desinteresadamente. Porque honestamente no sabemos si los hijos nos van a salir buenos. A veces los hijos les damos de todo y no resultan ser, no me puedo incluir todavía porque mis hijos están pequeños y mi hija es una buena hija, la más grande. Pero a veces hay hijos que no corresponden al sacrificio que los padres hicieron. Y eso se entiende. Pero igual estoy seguro que esos padres hubieran hecho igual lo mismo con los hijos. Ciertas cosas la hubieran cambiado, pero hubieran dado su amor desinteresado, sin ningún tipo de beneficio. ¿Y qué beneficio nos pueden dejar estos muchachos a nosotros? Son un gasto. Ese chiquito mío es tan bárbaro que yo le compro algo y le pido un poco y me dice que no. Entonces le enseñé cómo funcionan los taxes. ¿Saben cómo funcionan los taxes? Uno trabaja, cobramos y el tío Sam saca lo delante de que nos paguen. Entonces yo cuando le compro algo para enseñarle una lección, le destapo las papitas y le digo, Eli, los taxes que me corresponden. Y él obviamente se pone a llorar porque malagradecido, te estoy comprando papitas en primer lugar. Pero ustedes me están entendiendo el punto. Yo igual seguiría comprándole las papitas, aunque no quiera compartir conmigo, porque es mi hijo. Y a través de ellos he aprendido el significado del amor incondicional y el servicio desinteresado. Cuando vine a Cristo aprendí que mis padres eran un ejemplo de amor incondicional y servicio desinteresado. Porque todo lo que hicieron por mí lo hicieron porque era su hijo, porque me aman, porque desinteresadamente querían lo mejor para mí. Y esa es la actitud que yo veo acá en estos constructores. Y es el mensaje que ellos nos están transmitiendo a nosotros. De que yo debo pelear por mis hijos, por mi mujer, por mis hijas, por mis hermanos, por mis padres, por mi familia, por mi iglesia. Debo pelear y debo hacerlo desinteresadamente. Debo hacerlo aunque me cueste lágrimas, aunque me cueste emocionalmente. Pero debo tener la disponibilidad, la disposición de servir sin ningún tipo de interés, amado. Imagínense que nosotros implementemos estas verdades en nuestra familia. Comencemos por ahí.
que es más fácil, porque son gente que uno ama. Amén. Nuestra familia, gente que uno ama. Ustedes se me quedaron callados, me asusté. Amados, imagínense que implementemos estas verdades en nuestro diario vivir. Debe haber un cambio. Automáticamente algo debe cambiar en la vida de las personas que nos rodean. Pero también, amados, ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Es que nosotros nos beneficiamos aunque no estemos buscando el beneficio. Aunque usted haga las cosas desinteresadamente, de una manera u otra Dios se encargará de recompensar su sacrificio. No buscamos la recompensa. No debemos enfocarnos en la recompensa. El enfoque debe ser el servicio desinteresado. Pero créanme, amados, que Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de absolutamente nadie. Y mi deseo es que usted como iglesia, como hermano en la fe, como creyente, como padre, como hijo, como amigo, comience a pensar en estos valores que les he comunicado. La unidad, la importancia de reconocer que muchas de nuestras situaciones son más espirituales de lo que pensamos. Reconocer que siempre habrá oposición y servir de manera desinteresada. Si reconocemos estas cosas en nuestras vidas, las ponemos por obra, aplicamos y ejecutamos, no hay manera de que nos quedemos igual. Si quieres ver un cambio en tu vida, comienza primero por predicar la unidad, de que somos uno en Cristo, de que esto no es solamente para la iglesia, es para todas las realidades de tu vida, para todas las esferas de tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Obviamente, como hijos de Dios, claro, pero esto es aplicable en todas las esferas de tu vida. Comienza a pensar con mentalidad de somos uno. Lo que daña a mi hermano, lo que le hace daño a mi hermana, a mí me afecta también. Lo que a mí me beneficia, beneficia a mi hermano también. Comienza a recordar y pensar que cuando tienes una situación o cuando estás haciendo algo bien, se levantará oposición. Esa es la señal de que estás haciendo las cosas correctas. Amados, la oposición es la señal de que estás caminando donde debes caminar. Si no se levanta oposición, preocúpate. Te lo digo de corazón. No soy profeta, es simplemente que pasa tanto. Amados, si reconociéramos la importancia de ser desinteresados, wow, ¿cómo creceríamos como individuos? Nuestra relación con Dios crecería. Incluso en Mateo 25, Jesucristo le está hablando a creyentes de por qué el servicio que ellos hicieron, se lo hicieron directamente a Él. No es tanto el servicio, es más el corazón con el que lo hicieron. Desinteresadamente, amados. Desinteresadamente. Tenemos que romper con ese dicho que dice: el amor y el interés se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que te tenía. Y reprenda al diablo. El amor debe poder más. El desinterés debe poder más. Amén. Oramos, amados. Gracias, Cristo. Miren, lo bueno de todo esto es, en Zacarías, versículo 4, capítulo 6, el pasaje nos dice lo siguiente: no es por mi fuerza, yo busqué el pasaje, yo sé que yo lo busqué. El pasaje dice: no con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados, no es con nuestro conocimiento, no es con nuestra capacidad, debemos involucrar a Dios. Debe ser con el Espíritu de Dios. Y mi deseo es que usted aprenda a ser dependiente del Espíritu Santo y que reconozca que Dios es la fuente de nuestro poder, de nuestra capacidad,
de todo lo que somos y hacemos. Porque yo pudiera predicarles acá de esto y darle honestamente las directrices, pero si Dios no está en la ecuación, si Dios no es quien edifica, en vano. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús,